El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Vamos a ver 3 pasos para ser salvo. Porque a veces uno está en la iglesia y ni siquiera ha dado el primer paso. Y necesitamos dar 3 pasos para ser salvos. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1, dice: desechando, rechazando, separando, eliminando pues toda malicia. ¿Qué es la malicia? La malicia es maldad, es depravación. Desechando toda malicia, todo engaño, toda trampa, toda picardía, hipocresía, todo fingimiento, disimulo, toda envidia. La envidia es suspirar por algo que no tienes. Y todas las detracciones, que son las murmuraciones y las calumnias. ¿Qué es desechar? Dije que es rechazar, separar. Si nosotros separamos esas cosas de nuestro corazón y de nuestra mente, entonces vamos a recibir un cambio de mente. Porque todos tenemos que aceptar que el hecho de que junto con nuestros puntos fuertes también tenemos flaquezas, tenemos debilidades. Pero Cristo se perfecciona, afina, progresa en la debilidad, en el agotamiento, en la impotencia. Y Él es nuestra fortaleza en el día débil. Recuerden que cuando Pablo enfermó, el Señor le dijo: mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, cuando nosotros somos débiles, se ve el poder de Dios en nosotros. Él enfermó y pedía que Dios le sanara. Y Dios le decía: no te voy a sanar. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea que cuando eres débil, se ve mi poder. Porque cuando una persona está débil, ¿de quién depende? De Dios. Entonces, hay que aceptar ese hecho. Tenemos puntos fuertes, pero también tenemos debilidades. Fíjese que cuando un bebé está aprendiendo a caminar, se cae muchas veces antes de poder hacerlo con confianza. ¿Cuántos han disfrutado ese periodo cuando el niño se para y comienza a dar sus primeros pasos? Queda uno temblando que se vaya a caer. Pero cuando se cae, ¿qué hace? Se vuelve a parar. Algunos lloran, otros no lloran. Se paran otra vez y siguen caminando. Pero hay algo a favor del bebé. Y es que tiene la valentía de volverse a poner de pie. Y a volverlo a intentar. Y eso es lo que nosotros tenemos que copiar de él. No podemos quedarnos caídos. Tenemos que levantarnos y volver a intentarlo para ir más adelante. Eso es bueno recordar cuando el desaliento, la condenación traten de vencerte. Hay que analizar los pensamientos en tu interior, porque el caminar cristiano es un paso que todos tenemos que dar. Ningún cristiano puede permanecer tal como estaba cuando se convirtió. Tiene que desprenderse, tiene que despojarse, tiene que quitarse su anterior manera de vivir. No puede decir que es cristiano si sigue viviendo igual, si sigue haciendo lo mismo. Por eso es que la transformación es importante y la transformación tiene un comienzo. Lo primero, con el nuevo nacimiento damos el primer paso inicial. Aquí en este nuevo nacimiento todo lo hace Dios.
Nosotros solamente confesamos que Jesús es el Señor y nos arrepentimos de haberlo ofendido. ¿Qué es arrepentimiento? Es el sentimiento de la persona que se arrepiente de haber hecho algo o dejado de hacer. Es el pesar de haber hecho algo que ofende a Dios. Y aún en este paso, Dios nos guía, porque toda persona es ciega a su propio pecado. No puede ver. Es ciega a su propio estado, a su propia condición. Y si el Espíritu Santo no nos mostrara nuestra condición, no podríamos vernos tal como somos. Dios mira los hechos y mira también los motivos que nos impulsan a actuar así. Él mira también las actitudes en la vida de cada persona y nos juzga de acuerdo a las realidades que le son conocidas. Él no necesita un jurado para juzgarnos, no lo necesita. Él mismo es testigo, Él mismo es jurado y Él mismo es juez. Y una vez que Él nos muestra nuestro corazón, espera arrepentimiento. ¿Qué es lo que debemos creer y qué es lo que debemos confesar? Debemos creer que Dios lo levantó de entre los muertos, que Dios levantó a Jesús de entre los muertos y que por su sacrificio en la cruz tenemos perdón de pecado. Romanos capítulo 10, versos del 8 al 10. Romanos 10, del 8 al 10, dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. O sea que lo que nosotros creemos aquí, tenemos que confesarlo con nuestra boca. La muerte y resurrección de Jesucristo es el núcleo del Evangelio. Su muerte y resurrección garantiza victoria. ¿Victoria sobre qué? Victoria sobre el pecado. Y nos asegura la vida eterna. O sea que la confesión de boca sin la confesión de corazón es una hipocresía. Jesús mismo durante su ministerio terrenal dio una gran importancia a la confesión. La confesión es la declaración que hacemos con nuestra boca. Por eso es que la Escritura dice claramente que la confesión, la declaración es antes de que haya salvación. Esto quiere decir que la persona que solamente cree en Jesús, pero no quiere avergonzarse públicamente, identificándose en Cristo y sus redimidos, esa persona todavía no es salva. Y la fe verdadera que salva no es tímida. La fe verdadera que salva es valiente, para que todo el mundo sepa lo que Dios está haciendo en nosotros. Y sin esta confesión sincera, la persona no llega a la salvación. Levanten las manos los que quieran ser salvos y la gente comienza así. No hace así. Tiene vergüenza. Pasen adelante los que quieren hacer públicamente esta confesión de que Jesucristo es el Señor y es el que salva, y no pasan adelante. Se quedan quietos en sus asientos, parecen una piedra y todavía dicen, de aquí no más, le contestan al predicador, de aquí no más, si Dios escucha en todas partes. Pero mire lo que dice la Escritura, Mateo capítulo 10, verso 32 al 33.
Dice, y cualquiera pues, sea hombre, sea mujer, sea adulto, sea niño, sea adolescente, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le voy a confesar delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Quiénes quieren confesar que Jesucristo es el Señor? Y así la mano. Que nadie lo vea. Debemos entender muy bien que la falta de confesar es negar a Cristo delante de los hombres. ¿Qué es confesión pública? La confesión pública es declarar con nuestra boca lo que creemos en nuestro corazón. Una cosa es lo que creemos en nuestro corazón, pero la gente no va a saber lo que nosotros creemos a menos que lo declaremos con la boca. Confesión no es una obra, sino es un fruto, es una evidencia de la fe salvadora. Hablemos claro, la confesión no nos salva, es lo que creemos. Y luego lo declaramos y luego lo confesamos, eso es lo que nos salva. Hechos capítulo 8, verso 36. Ahí cuenta la historia que venía, dice, un etíope. Este etíope era administrador de la reina Candace de Etiopía. Este hombre era un prosélito. Un prosélito era un seguidor del judaísmo. O sea que este hombre había venido en su carro hasta Jerusalén a adorar y ya estaba volviendo otra vez a Etiopía. Dios lo vio y le dijo a Felipe el evangelista, acércate al carro. Y lo trasladó a Felipe. Felipe comenzó hasta que alcanzó al hombre y le dijo lo siguiente: ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y así hay mucha gente necesitada que no puede entender la palabra, pero no hay los Felipes que le puedan enseñar, que le puedan alertar, que le puedan mostrar la sencillez de la palabra. Mucha gente dice, es que es difícil la Biblia. No es difícil la Biblia. Cuando uno está con un corazón sencillo y sincero, la palabra no es difícil, porque fue escrita para el pueblo. Entonces comenzó Felipe a explicarle la Escritura y mostrándole de esa manera que Cristo ya había venido y cumplido las profecías. Así que cuando llegaron a cierto lugar donde había agua, el hombre dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua, nada, dijo, lo bautizó. Y después el Espíritu se llevó a Felipe y nunca más lo vio, pero el hombre siguió su camino feliz. ¿Por qué? Porque había nacido de nuevo. ¿Cuándo negamos a Cristo? Negamos a Cristo mediante nuestras palabras. Cuando no estamos declarando lo que dice nuestro corazón. Cuando nuestra fe no es conocida por nuestros amigos. Cuando nosotros estamos en el trabajo calladitos ahí, mientras todo el mundo habla lisura y calladito el cristiano no quiere decir que es cristiano, está negando la fe por miedo de perder sus amistades. Negamos a Cristo con el silencio, cuando no nos identificamos como cristianos públicamente. Negamos a Cristo mediante nuestras acciones. Cuando estamos llenos de resentimientos y odios, negándonos a perdonar, viviendo de tal manera que nuestra conducta niegue lo que creemos,
estamos negando a Cristo. Muchos quieren a Cristo, pero no pueden sentir a sus discípulos. No pueden dejar de hablar para sus discípulos. Por eso cuando se les habla de asistir a una iglesia cristiana, se le para los pelos a la gente. ¿No se dan cuenta que Jesús aceptaba las invitaciones y se iba y entraba a las casas con sus 12 discípulos? No entraba solo, entraba con sus discípulos. Primera de Juan capítulo 2, verso 23. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Primera de Juan 4:15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Así que confesar, declarar con la boca lo que uno cree, es lo importante. Muchos no confesaban que Jesús era el Señor en el ministerio de Jesús porque tenían miedo que los botaran de la sinagoga. Los verdaderos cristianos son leales a Cristo y no tuviéramos la fe hoy en día si ellos no hubieran sido hombres y mujeres valientes. Los mártires de la fe prefirieron morir antes que negar su fe. Y no era tan fácil ser creyente como ahora. Si una mujer se convertía y era casada, perdía a los hijos y la botaban de la casa con la ropa del cuerpo. Así era de difícil. Por eso es que son 3 los pasos bien claros que tenemos que dar para disfrutar de un nuevo nacimiento. El primero es arrepentirse. El segundo es creer. O primero creer y luego arrepentirse. Y el tercero es confesar. ¿Confesar qué? Lo que creemos. Entonces el nuevo nacimiento es la nueva oportunidad de un nuevo comienzo. La gente dice, si yo volviera a nacer, no cometería los mismos errores que cometí antes. Y Dios dice, trato hecho. Con el nuevo nacimiento, te doy la oportunidad de que no cometas los mismos errores que cometiste antes. Porque de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas en esa criatura. Tiene la oportunidad de no hacer lo mismo que hizo antes. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento es la nueva oportunidad de un nuevo comienzo para no cometer los mismos pecados que nos arruinaron la vida. Este nuevo nacimiento es el milagro más grande. Nacemos de arriba, nacemos de lo alto, nacemos del Espíritu, nacemos de Dios. 2. El hombre tiene 3 partes. Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice, y el mismo Dios de paz lo santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Todo vuestro ser, estas 3 cosas sean guardadas irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El conjunto de nuestra personalidad tiene 3 partes. Si el creyente no comprende el alcance de lo espiritual, difícilmente va a entender el mundo espiritual. ¿Qué es el espíritu? Es la parte más importante del ser humano y por eso se menciona en la Escritura en primer lugar. Este es el sitio más sagrado del hombre.
Es el lugar donde Dios, Espíritu Santo, habita. Es aquí, ahí en el Espíritu, donde Dios nos regenera, nos enseña, nos guía. Debido a que por años hemos sido dominados por el alma, pero sabemos de él muy poco. Antes de que una persona nazca de nuevo, está completamente envuelta en el alma y el espíritu. No sabe distinguir qué sale del alma y qué sale del espíritu. Porque el espíritu ha perdido su función original. El espíritu no funciona, está muerto. Por eso es que hay que nacer de nuevo, porque la gente vive en su alma y en su carne, pero su espíritu está muerto. Jesús le dijo a Adán: el día que de él comiereis, ese día, ¿qué iba a pasar? Morirán. El espíritu está muerto en nuestros delitos y en nuestros pecados, pero ahí sucede el nuevo nacimiento y le da vida a nuestro espíritu y desarrollamos lo que se conoce como intuición espiritual, y la conciencia nos ayuda a tomar parte en las decisiones correctas. ¿Qué es el alma? El alma es la conciencia de uno mismo. Nos hace estar conscientes de que existimos. Ahí en el alma tenemos el intelecto, los sentimientos, las emociones, la voluntad, que es la capacidad de elegir o decidir, los ideales, el amor, la emoción, la capacidad de elegir, la capacidad de decidir, la voluntad, son experiencias del alma. Cuando un hombre se muere, su espíritu va a Dios, que fue el que le dio el espíritu, y el alma que pecare, esa morirá. ¿Por qué? Porque en el alma están las emociones, la voluntad, la capacidad de elegir, los sentimientos, el intelecto, que es el cuerpo. Para identificar el cuerpo, nadie tiene problema, porque el cuerpo es la envoltura del ser humano y está compuesta de carne y sangre y huesos, como una caparazón del alma y del espíritu. Jesús le dijo a Nicodemo: el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos, porque el que nace de la carne, el que nace humano, humano es. Todo el que nace humano hereda de sus padres y pertenece a la carne, a la humanidad. No hace distinción de si el hombre es malo, impío, estúpido, inútil, cruel. El hombre es carne. Cuando alguien se arrepiente y cree y confiesa, nace de nuevo. Todo ese hombre va a sufrir una transformación, va a sufrir un cambio. Eso se denomina nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque en ese hombre o en esa mujer se ha iniciado un proceso que da vida al hombre. O sea que la obra de la redención nos cambia de tal manera que una vez que nos convertimos, ya no se nos juzga por las apariencias externas, porque desde el momento que somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasan. Ese viejo hombre que tenemos muere en Cristo. Y ese nuevo hombre que nace es el mismo que ha sido transformado, ha sido cambiado por el poder de la sangre del Cordero. El mundo es incapaz de recibir la luz
pero no pueden detener el resplandor. Los judíos tenían la luz del Antiguo Testamento, pero no quisieron ver la nueva luz en Cristo. Nosotros también vivíamos en el pecado, pero Él nos ha trasladado a la libertad en Cristo Jesús. El hombre pecador ama las tinieblas y odia la luz, porque la luz de Dios le muestra su condición, a pesar que no le agrada. No puede hacer nada a menos que se arrepienta. Así que necesitamos la luz de Jesucristo, porque sin la luz de Jesucristo nadie puede ver el camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Vivíamos esclavos de Satanás y Jesús nos liberó, nos rescató, nos trasladó de esa jurisdicción de Satanás. Porque una vida sin Cristo es una vida en tinieblas. La vida que le ha dado la espalda a Cristo camina en tinieblas. Y tercero, el nuevo creyente tiene una nueva libertad en Cristo Jesús. El creyente es una nueva criatura. Las tinieblas que lo cubrían ya no están allí. Y los demonios que los ataban tampoco están allí. Así que, ¿cómo vamos a ver en los cristianos la luz? No podemos ver a Cristo dentro de los cristianos hasta que su actitud, su comportamiento cambie. Efesios 4, 13, 14 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad, a la unión de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Todos lleguemos a ser un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, por estrategias de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Así que existe una sola manera de no ser arrastrados y seducidos por las últimas novedades, y es estar en un crecimiento continuo en Cristo, viviendo cada día más cerca y en una relación más estrecha con Él. Por eso es que Dios fundó la iglesia. Porque la iglesia es un lugar de aprendizaje, un lugar de crecimiento para poder llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Y ese es el objetivo del por qué debemos asistir a la iglesia. Debemos asistir a la iglesia para crecer y para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. El crecimiento cristiano es un proceso. Es un caminar que requiere esfuerzo de nuestra parte. Sobre todo, invertir tiempo de calidad leyendo la palabra, porque ese es el único proceso de transformación. El verdadero cristianismo es un cambio en la manera de vivir, pero es producto de nuestra relación con Cristo y su palabra en un continuo proceso de cambio. Y ese continuo proceso de cambio es con la palabra. Nos ha tocado vivir en un tiempo donde el cristiano tiene que ser auténtico para poder impactar el lugar donde Dios lo ha colocado, el lugar donde vive, ese lugar donde vive, ese lugar donde trabajas. Tiene que ser impactado, y va a ser impactado con un cristiano auténtico. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.